En el relato original del Génesis, Eva, la mujer, no tuvo la culpa de que los hayan expulsado del paraíso, del jardín del Edén. Les explico. Les recuerdo que en el judaísmo, los judíos, nosotros leemos el texto original de la Torá, en hebreo. El texto del Génesis nosotros lo conservamos desde hace 3700 años hasta el día de hoy. Y en el texto original no dice que el hecho de que Adán haya pecado sea culpa de la mujer. Eso no es lo que dice el texto. Y les voy a explicar. Yo entiendo que comúnmente se cree que como la mujer fue engañada, entre comillas, por la serpiente, entonces la mujer engañó a Adán o lo tentó a Adán, así lo dicen ellos, y por eso Adán comió del fruto prohibido y así es como fue expulsado del paraíso. Entonces se llegó a una doctrina teológica de que la mujer es algo o produce algo negativo, ¿sí? Como que tienta al hombre, pero esto es un error. Paréntesis, eso es uno de los principales fundamentos en la religión occidental, en la rama particularmente del catolicismo, donde existe un concepto llamado el celibato, que es distanciar al hombre de la mujer, y es en base a esta doctrina, porque ellos parten de la suposición de que como la mujer tentó al hombre, entonces la mujer produce el mal al hombre, ¿sí? Y por eso es que hacen un distanciamiento entre hombres y mujeres, aquellos hombres que deciden ir en los caminos de la Biblia, ¿sí? Entonces por eso es que distancian de la mujer, porque la mujer se considera algo negativo en este aspecto. Pero eso no es lo que dice el texto del Génesis, es que ahí no dice eso. Y les explico. Y por favor, lean ustedes mismos. Al final del capítulo 2, en el capítulo 3 de Génesis, ¿sí? De Bereshit, ¿qué dice ahí? Que la prohibición de comer del fruto era para Adán, no para Javá. Para Javá es en hebreo, para Eva en español. La prohibición la tenía el hombre, no la mujer. La mujer no tiene nada que ver ahí. ¿Qué pasa? Que la mujer toma el fruto, etc. Y la mujer le da a Adán. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Adán tuvo la culpa de haber comido el hecho de que le hayan dado una fruta. ¿De quién es la culpa? ¿De él de haber dado un mordisco o del que le dio la fruta? Pues, como se nos enseña en el judaísmo, el ser humano tiene algo llamado libre albedrío. El ser humano decide su conducta. ¿Y qué pasa acá? Que Adán, siendo él el de la prohibición y no la mujer, el que tuvo la culpa de haber comido fue Adán, porque bien Adán pudo haberse controlado. Y ese es el valor del libre albedrío. Esa es digamos, lo que trasciende al ser humano de, digamos, los animales. Los animales no precisamente tienen libre albedrío. Por ejemplo, pongan, no sé, a un ratón al frente de un gato. Sí, es una analogía caricaturesca, yo sé que no siempre, pero pongan a un animalito al frente de un animal carnívoro, se lo va a comer, ¿sí? Porque no simplemente si el animal en el momento en que tenga hambre, se lo va a comer, porque no tiene libre albedrío. El ser humano tiene la opción de elegir, ¿sí? O sea, un perro no va a dejar de perseguir a un gato porque dice, no, yo no voy a perseguir al gato porque a mí no me gustaría que a mí me persigan. Y como al perro no me gustaría que me persigan, yo no voy a perseguir al gato porque no es justo con el gato. Un perro no piensa así, el perro tiene un instinto animal, ¿sí? Bases biológicas que lo llevan a impulsos de ir detrás del gato. ¿Sí? Esto es una imagen caricaturesca, yo entiendo, hay perros que conviven con gatos, etc. Pero me entendieron el punto. El punto es que el ser humano se puede sobreponer a la naturaleza. El ser humano puede fortalecerse sobre esa tentación. Y ahí es donde falló Adán. Adán, en el momento en que se le da el fruto, él pudo haber elegido no comerlo, porque él tenía la prohibición. El hecho de que Javá, de Eva, la mujer, le haya dado o no le haya dado, eso no tiene nada que ver, porque acá el que tuvo que haber tenido un autocontrol es el hombre. ¿Qué pasa? Que, Adán falla y él come del fruto, ¿sí? La humanidad cae. Y la siguiente escena es lo que define la expulsión del paraíso. Y les digo lo que dice el texto, esto está en Génesis capítulo 3, versículo 12, que dice, Aisha asher natate imadi, natani minaetz vaojal. ¿Sí? Les traduzco el hebreo, espero haberlo citado bien de memoria. Dice que Dios le pregunta al hombre ¿dónde estás? ¿Qué comió? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Sí? Que quién le dijo que está desnudo, etcétera. Entonces, ¿qué dice Adán? Adán dice, no, la mujer que tú me diste me dio del fruto y por eso yo comí. ¿Qué pasa? Que acá ese es uno de los principios que nos enseña la Torá y este fue el verdadero error de Adán. Porque es verdad que la prohibición era comer, pero acá es donde Dios
le da una oportunidad a Adán de que se explique, de que, digamos, haga teshuvah, así como un arrepentimiento. Pero ¿qué hace Adán? Adán, en vez de aceptar que él hizo el error y él cayó, él se pone a culpar a la mujer. Y no solo se pone a culpar a la mujer, lo hace de forma desagradecida, porque él le dice a Dios, Dios, la mujer que me diste, ¿sí? Ahí ya está siendo un desagradecido, porque Dios le dio a la mujer para que Adán no esté solo, etcétera, con su complemento, y que dice, la mujer que me diste me dio del fruto y por eso yo comí. Es decir, acá Adán está culpando a la mujer. No solamente es que está siendo un desagradecido, sino que Adán está culpando a una persona que realmente no tenía la culpa del error de Adán. Es verdad que ella le dio la fruta, pero es que ella no tenía la prohibición. El que tenía la prohibición y el que debió haber tenido autocontrol es Adán. Y esto es lo que nos enseña la Torá. Por esto fue expulsado el hombre del paraíso. Y la mujer fue tomada también del paraíso para que Adán no esté solo. En principio la mujer no debió ser expulsada del paraíso, pero por culpa de Adán, la mujer fue expulsada junto con Adán. Esto es un paréntesis, es una enseñanza mucho más profunda con temas de Kabbalah, no me voy a entrar ahí, pero este es uno de los principios principales del judaísmo y les voy a explicar por qué es tan relevante y les voy a dar otro ejemplo que también es sabido. Esto está en 1 Samuel capítulo 15, versículo, no me acuerdo, 25, algo así, que dice, ahí les cuento la escena, está el rey Saúl, que él había sido coronado y él tenía la orden de luchar contra el pueblo Amalek y él captura al rey de Amalek, a Agag, y él tenía la orden de matar a Agag, al rey de Amalek, y acabar con el ganado, etc. ¿Qué pasa? Que el rey Saúl no hace eso. Él mantiene el ganado y Agag también lo mantiene con vida. Cuando llega más tarde el profeta Shmuel, llega Samuel, el profeta, y él ve el ganado, él ve a Agag en vida y le pregunta al rey Saúl, ¿por qué lo dejaste vivo? Tenías una orden de la Torá de acabar con Agag. ¿Y qué dice Saúl? Él entiende que sí hizo un error y él dice, he pecado porque me dejé llevar del pueblo, porque escuché la voz del pueblo. ¿Entienden? Acá este fue, y por eso a Saúl se le quitó el reino, porque Saúl culpó al pueblo en vez de él asumir su responsabilidad como líder del pueblo. Entonces él se pone a culpar, no, es que yo escuché lo que me dijo el pueblo y me dejé llevar, y se puso a culpar a los demás. No tuvo esa responsabilidad de asumir el error. Y por eso es que el rey Saúl se le quita el reino, luego llega Samuel, acá con Agag, etc. Por otro lado, ustedes tienen a otro rey, que es el rey David. Cuando el rey David, él comete el error con Bathsheba, así que no hace el juicio a Uriah, etc. ¿Qué pasa? Que cuando viene el profeta y le pregunta por qué hizo eso, David, ¿qué dice? Es verdad, pequé, hice un error. Y el rey David no se pone a culpar a los demás, no se pone a culpar, no es que Bathsheba esto, no es que esto, sino que el rey David asume su error. Y por eso David no solamente es recompensado con que siga su reino, sino que sigue su reino de que del rey David vendrá el Mesías cuando llegue, ¿sí? Del rey David descenderá el Mashiach. Es decir, vean la diferencia tan enorme. El hecho de que el ser humano no asuma la responsabilidad de sus actos conlleva a que el mundo no progrese como el plan quiere Hashem. Pero cuando los seres humanos, nosotros somos responsables de lo que hacemos en el mundo, de nuestras acciones, de lo que ocurre, ahí Hashem nos da la recompensa y así es como el mundo va funcionando hacia una convergencia positiva. Y por eso el rey David fue recompensado y por eso Adán fue castigado, es decir, la humanidad entera fuimos castigados, sí, Adán. Estos son conceptos profundos, no me voy a entrar ahí, pero el relato del Génesis, por favor, no se lo tomen de forma tan simplista y tan literal, de que había un señor con taparrabos en un bosque y se comió una fruta porque una serpiente habló con una mujer. Es muchísimo más profundo de eso, entiendan, estos son sobre la esencia humana, el hecho de la tendencia humana de querer culpar a lo externo en vez de asumir la responsabilidad. ¿Entendieron mi punto? ¿Qué pasa? Que en nuestra vida diaria nosotros hacemos eso todo el tiempo. Nosotros nos ponemos a decir, no, a mí me va mal porque la economía está mal. Es la economía, es la injusticia, ¿sí? Son los políticos. Todo va mal en la sociedad porque son los políticos. Sí, hay mucha violencia porque la educación y el sistema educativo y yo no sé qué cosas, y me pongo a culpar a otros. O
tuve una niñez X y Y y Z, y como mi niñez entonces es culpa de mi niñez y no soy yo que puedo cambiar, no soy yo que puedo mejorar, no soy yo que puedo buscar alternativas, no soy yo que puedo trascender, ¿sí? Solo vean cuántas personas que vinieron de los lugares más oscuros, más difíciles y han avanzado, han progresado, han ayudado a la sociedad. ¿Y cómo? Dándose excusas, poniéndose a lloriquear porque otros no hacían, ¿sí? Entonces, esto no es lo que ocurre en la ideología de la Torá. La Torá nos viene a enseñar que ustedes tomen las riendas de su vida. Ese es el principio del libre albedrío. Y Hashem, Dios, nos pone los contextos para que nosotros podamos trascender al contexto. Ese es el punto. Eso es porque Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Tú puedes trascender. Levántate. Solo sal de ahí. Y por eso está escrito en Proverbios, capítulo 24, versículo 7, que el justo cae 7 veces, pero se levanta. ¿Qué significa? Que los justos, las personas que hacen justicia, no son las personas perfectas. No hay nadie es perfecto. Todos son potenciales a caer en el camino, a fracasar en algo, a cometer un error. Pero lo que diferencia al justo de los malvados, digamos, o de los que no son justos, es que el justo, aunque cae, porque el justo también cae, y es normal como un ser humano, la grandeza del justo está en que él se levanta. El justo no se queda en el piso culpando, no, es que es el obstáculo, la adversidad. No, el justo se levanta y se sobrepone y continúa adelante. Y si se cae 7 veces, 7 veces se va a levantar y va a seguir adelante. Esa es la grandeza que Hashem le dio al ser humano. Entonces, cuando yo escucho, digamos, doctrinas como, no, es que el diablo tienta al mundo para que las personas hagan el mal, ¿sí? El diablo es el culpable de lo malo. Perdón, señores, ¿y dónde queda el libre albedrío? ¿Acaso los seres humanos no somos los que elegimos hacer el mal? ¿Elegimos ofender? ¿Elegimos aprovecharnos de los demás? ¿Elegimos hablar mal de otros? ¿Elegimos cosas peores? ¿Sí? No les voy a decir, pero ya saben, lo que hace la humanidad que no es correcto. Entonces, no, es el diablo. Si el diablo se le metió a uno el corazón, un espíritu, un demonio, entonces uno es una marioneta que lo controlan. Eso no es lo que dice la Torá. La Torá te da el libre albedrío. Tú tienes libre albedrío. Tú puedes transformar la humanidad y tú te puedes transformar a ti mismo. Entonces, por eso, recapitulando lo que hemos hablado, a Eva no se le culpa. Eso no es lo que enseña el judaísmo. Y eso no es lo que dice el relato. Eva, el hecho de que ella haya tomado la fruta y dado al hombre, esa no es la razón por la que se le expulsaron del Edén. La razón por la que se expulsaron del Edén fue porque Adán no asumió su responsabilidad. Entonces, señores, espero que hayan aprendido. Los invito a que ustedes reflexionen de este tema, porque vean la sociedad alrededor de ustedes. Solo piensen, no puede quedarse llorando todo el día de que todo está mal, o uno puede tomar las riendas y tratar de mejorar las cosas, por más loco que parezca. Y, señores, les puedo decir, yo en mi perspectiva personal como judío, ustedes saben que el siglo pasado los judíos la pasaron muy mal. Hubo holocaustos, hubo persecuciones, hubo cosas muy malas que les pasaron a nuestros abuelos del pueblo judío. Y la siguiente generación no se puso a decir, no, es que como en el holocausto tal cosa, entonces yo no puedo seguir adelante y no puedo progresar. Los judíos no dijeron eso, al revés. Desde cero, con nada, empezaron a comprar un poco aquí, vender, compra-venta, tocar puertas, ver cómo buscar. Luego abrieron su tienda, su negocio, y luego se volvió una empresa, y así. Y los judíos hoy en día, gracias a Hashem, gracias a Dios que nos dio la fuerza y que nos dio la Torá para entender que tenemos el potencial de ser mejores, y gracias a Dios a los judíos hoy en día nos va bien económicamente y en cualquier campo, ¿sí? En la ciencia, en el arte, en la política, yo qué sé. Pero es por el hecho de que no nos quedamos llorando con brazos cruzados en una esquina, quejándonos de los demás. Entonces, por favor, tomen este ejemplo, porque las sociedades del mundo dependen de ustedes. Entonces, yo quiero particularmente decirle a los noágidas, los Benei Noach, que recuerden este mensaje, porque es muy fácil quedarse diciendo, no, es que la sociedad alrededor mío son idólatras. Entonces, como son idólatras, yo me tengo que quedar en mi casa encerrado sin hacer nada. No, señores, transformen el mundo. La sociedad depende de ustedes, en sus manos, en su cabeza, en su imaginación, en su
en sus palabras, en lo que ustedes hacen. Transformen el mundo. Hashem está con los Bnei Noach. Ustedes están con Hashem y por eso Él los va a acompañar. Besat Hashem, que ustedes tengan éxito. También un saludo a todos desde Israel y siempre traten de ayudar al mundo y sean buenas personas.